bien. May, vamos a hablar ahora de lo que anticipabas al principio, la pesca ilegal, la situación en el Uruguay. La organización Océanos Sanos hace unos cuantos años que viene trabajando bueno, en informar a la población de la verdadera realidad que vive el sector, de la pesca clandestina o ilegal, que muchas veces es difícil de detectar, sobre todo en alta mar, ¿no? Muchas veces los recursos de un país no son lo suficientemente robustos como para poder estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Sí, y dijiste algo al principio, Clau, bien importante, en informar a la población. Incluso existe poca evidencia y poca información generada por los países que detecten la pesca ilegal. Y Océanos Sanos ha dedicado muchos años de trabajo y de estudio de manera multidisciplinaria en tratar este tema y en por lo menos darle a la población información y cifras de lo que realmente sucede en nuestros mares. Y hoy les adelantaba algo, ¿no? Pero la pesca ilegal es responsable del 20% de la captura pesquera mundial. Y el puerto de Montevideo es el segundo a nivel mundial con mayor descarga de pesca sospechosa de ser ilegal en aguas internacionales. Por lo menos esta es información de 2018. Ahora nuestro invitado capaz que nos las puede actualizar. Desde el 2013, según datos oficiales, se registra un fallecido por mes en el puerto de Montevideo procedente de pesqueros extranjeros, ¿no? Una realidad realmente que hay que... Es una cuestión de derechos humanos, Se ¿no? sigue utilizando el amoníaco para enfriar los barcos coreanos. Sí, los incendios se siguen dando. Es impresionante. Bueno, el 1% del total de las embarcaciones transmite una identidad falsa. Bueno, eso pasa mucho. ¿Por qué es que no se detecta? ¿Cómo es que no se logra detectar? Hay mecanismos generados a nivel internacional para detectarlos, pero justamente ellos burlan esos mecanismos para no ser encontrados. El 44% de las embarcaciones justamente chinas manipulan la posición del GPS, ¿no? Hay un número que se llama el MMSI, que es un número único, que tu embarcación tiene lo que se llama un transponder que continuamente está emitiendo esa señal e identificando al barco. El AIS. El AIS, el famoso AIS es en aviación y también en la náutica, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, es muy difícil hackearlo y cambiarle el nombre para que te identifiquen a nivel mundial, ¿no? Pero se ve que... Lo hacen, exacto. Bueno, muchos traen banderas que no son del país que les corresponde. Y el 19% de las embarcaciones que apagan el AIS, ¿no? Este identificador que decía Martín, lo hacen para encubrir ilícitos. Así que es una situación muy complicada, que poco hablamos, que poco se conoce, pero que por suerte la organización Océanos Sanos está trabajando sobre eso. Y además esto impacta en la pesca en el Uruguay, ¿no? Según datos de la DINARA, cayó un 50% en la última década. Muchas veces uno lo escucha de los propios pescadores o de las chalanas cuando salen, no sale lo mismo que antes, ¿no? Están pescando mucho más cerca de la costa ahora. Mucho. Eso es otro fenómeno que habría que regularlo. Y tenemos un pescado carísimo, para las costas que tenemos. Es increíble, ¿no? Bueno, Océanos Sanos desde el año 2016 están monitoreando precisamente esta situación de los barcos extranjeros que pescan en la zona económica exclusiva del Uruguay. Vamos a saludarlo a Rodrigo García, que es director precisamente de esta organización, no solamente experta en cetáceos, sino también ocupado y preocupado por otros temas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, Claudia. Un placer estar con ustedes. En mis últimos momentos con la organización, creo que esta es la última nota con la organización porque voy a empezar a ocupar un cargo público en la Dirección de Ambiente aquí en Rocha, así que bueno, esta es mi última nota, creo. Bueno, felicitaciones. Te deseamos todo lo mejor. Nos das una gran noticia porque además conocemos tu trabajo, Rodrigo, de muchos años, un trabajo muy comprometido además con el ambiente, así que va a ser bien interesante y va a ser un aporte muy importante para el departamento seguramente. Vos seguramente nos estabas siguiendo nosotros con los números que estábamos dando. Si hay que hacer algún ajuste en esos números lo harás. Pero también es importante destacar que hay, en Uruguay, desde el año 2012, hay una normativa específica, ¿no? La de la ley 19.017, que estipula las medidas del Estado Rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. ¿Cuáles son los controles que Uruguay puede hacer hoy o está haciendo? Sí, efectivamente lo que tú mencionabas, Claudia, es muy importante porque somos uno de los pocos países en la región que tiene el acuerdo medidas Estado Rector del puerto, que lo que hace es brindar una herramienta para prevenir la entrada de pesca ilegal al puerto de Montevideo. Y como herramienta tal hay que usarla adecuadamente y para eso hay que reconvertir muchas veces ciertas estructuras, ¿no?
Las cifras que ustedes estaban dando son tal cual. La situación del puerto de Montevideo ha sido catalogado como el segundo puerto pirata del mundo en el 2018, pero esto está cambiando, por suerte, gracias quizás a la presión en parte que desde la organización hemos realizado, pero también a que hubo un cambio de gobierno importante. Ya está cambiando la situación. Los muertos que están arribando, por ejemplo, una cifra que asustaba, ya es menor, y las medidas que se están implementando tanto de la Armada, que es uno de los actores fundamentales, como de la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, están trabajando fuertemente para continuar reglamentando esa ley que tú mencionabas de medidas Estado rector del puerto, que si bien fuimos pioneros a nivel mundial inclusive, fuimos de los 3 primeros países que además propiciamos que esta ley fuera vinculante a los países. Se requerían más de 25 países y Uruguay fue uno de los pioneros en eso. Ahora, después en lo doméstico eso no estaba funcionando. Hay todavía mucho que cambiar y hay un tema que es fundamental, que es la reconversión además de destinar recursos humanos y técnicos para este tema, ¿no? Es algo que Uruguay ni siquiera se estaba hablando hace unos años atrás. En pocos años se ha logrado bastante y con este nuevo gobierno se están viendo cambios a una velocidad que el otro día en la Conferencia de los Océanos, que fue el viernes pasado, que fue otro hito histórico, creo, donde estuvimos con autoridades todo el día de la DINARA, estuvimos con el subsecretario de Ambiente, con el subsecretario de Turismo, con la embajadora de Inglaterra, de Estados Unidos, organizaciones. Allí quedaba en claro también que hay otras herramientas como la creación de reservas marinas que son fundamentales para minimizar esto. ¿Qué ocurre? Ojo, la pesca ilegal entra a través de buques que se llaman buques refrigerados, que vienen de alta mar, con cargas sospechosas, como ustedes dijeron, pero en base a estudios de Global Fishing Watch, prácticamente se puede decir que provienen de pesca ilegal. Ahí hubo un cálculo en base a todos unos análisis satelitales muy pormenorizados, que al menos 1.500 barcos estaban entrando por año, reefers con carga de pesca ilegal, sospechada de ilegal, pero prácticamente era un hecho. Pero también vienen del lado de la frontera, y esto es muy preocupante, ¿no? Lo que ustedes mencionaban, los brasileros que cruzan el Lambrado, esa frontera que en el Chuy, que vienen persiguiendo cardúmenes de peces y muchas veces siguen adelante sabiendo perfectamente que están en aguas uruguayas. Bueno, la Armada, la Fuerza Aeronaval ha detectado este año 19 embarcaciones, en realidad eran 24, pero son de las cosas que están cambiando y que los uruguayos muchas veces desconocemos. Y es muy importante que sepamos también, ¿no? Rodrigo, me parece que este tema, y vos lo has marcado en varias oportunidades, tiene como 2 ejes, ¿no? Por un lado, lo que es la pesca y la preservación de nuestros mares y demás, y por otro lado, el tema humanitario. ¿Cómo ninguna organización internacional que protege los derechos humanos no ha hecho un tirón de orejas a los estados que incumplen con esto, entre ellos el uruguayo? ¿O sí se ha hecho y no le hemos hecho caso? ¿Cuál es la situación en cuanto al fallecimiento de estos tripulantes en alta mar? Exacto, ese es un punto importantísimo. Acabamos de tener un webinario, 3 instancias de webinario con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que a nivel mundial está trabajando muy fuertemente el tema de la pesca ilegal, y sobre todo porque China está pretendiendo entrar a Latinoamérica con mucha fuerza. El tema de derechos humanos es gravísimo a bordo de estos buques. Es uno de los problemas quizás más graves que tiene la pesca ilegal, porque está asociado además a toda una serie de ilícitos, hasta el tráfico de armas, tráfico de drogas. Estos relatos en el puerto de Montevideo muchas veces son comunes, de paquetes que vienen entre la pesca, ¿no? Paquetes que ni se animan a preguntar de qué se trata. Pero el tema fallecidos, además, es apenas la punta del iceberg de lo que uno se entera o de lo que llega a puerto, porque hay un altísimo porcentaje de tripulantes a bordo de estos barcos que no tienen ni siquiera documentación.
son indocumentados, son muchas veces presos que le dan la oportunidad, sobre todo en China, de salir a pescar al mar en vez de quedar en cadena perpetua. Y esto lo tenemos instalado muchas veces en el puerto de Montevideo. Imagínense la situación de estos barcos, son como una especie de cárceles andantes chinas, la cual prácticamente subir es una situación muy riesgosa para quien lo haga. Claro. Y entonces ¿cómo, Rodrigo, con tantas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, cómo todavía no se ha tomado cartas en el asunto? Porque en este mundo tan globalizado, la información no llega a todos. Bueno, ahí encontramos muchos agujeros legales también, ¿no? Incluso incumplimientos que uno no sabe si eso es complicidad o si son incumplimientos por omisión, o vaya a saber. Son de las cosas que todavía estamos viendo, pero la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay desconocía este tema prácticamente. Nosotros hace 2 años que presentamos estas denuncias y la institución respectivamente encomendó a cada uno de los actores públicos implicados en el tema que les informaran de la situación. Bueno, muy pocos respondieron. Claro, la institución puso en el tema la ausencia de una real cooperación, además, y falta mucho trabajar en este sentido. Claro. ¿No? Vuelvo a decirlo, hay una voluntad muy distinta, política, a trabajar este tema, y ya ocurrieron cambios este año, pero falta mucho todavía. Y a nivel internacional, Uruguay es un país muy chico también, ¿no? Hay tantos otros temas gravísimos a nivel de derechos humanos que este pasa como uno más de la historia. Ahora, ¿no? Rodrigo, este es un aspecto, ¿no? El de los derechos humanos, todo lo que vos comentabas, pero también está otro aspecto que es el económico y el impacto en el sector, ¿no? Manejábamos recién la cifra de que hay un 50% menos de insumo en el mar, ¿no? Y que al pescador no le es tan fácil traer a la orilla como sí lo era 20 años atrás, ¿no? Esto sin duda es justamente tal cual. Afectado por el problema de la pesca clandestina, que no solamente es a través de buques de alto porte, también aquellos que lo hacen por encima de las cuotas permitidas, ¿no? Porque también se han visto embarcaciones más pequeñas que se llevan el pescado. Y vos decías, faltan recursos humanos y tecnológicos. Pero tecnológicamente no se puede mejorar, porque recién comentábamos con los chicos acá del tema del GPS, del tema del AIS, que ya solamente con alguna trampita con eso pueden pasar desapercibidos. ¿No se puede mejorar tecnológicamente en ese sentido? Sí, totalmente. De hecho, el otro día en la conferencia de Océano estuvimos con la representante para Latinoamérica de Global Fishing Watch, la cual trabaja con un sistema informático de primera generación mundial. Es una asociación además entre Google, SkyTruth y Oceana, que está Leonardo DiCaprio incluso apoyando esta plataforma. Y ellos están ofreciendo trabajar con nosotros para poder ayudar a detectar estos buques que vienen muchas veces con el AIS apagado, como ustedes dicen, pero también hay otro sistema de seguimiento que se llama BMS, el cual te permite hacer un rastreo de sus últimas operativas. Pero también sumado a eso, hay un rastreo satelital directo que se puede hacer, que es el más caro de todos. Ustedes saben que con los satélites se puede sacar una foto prácticamente de una manzana, ¿no? Desde el espacio. Entonces, hay un seguimiento satelital directo y se ha registrado fotográficamente a barcos que tienen claramente la carga de pesca ilegal. Para hacerte una historia, y esto acá hay otro componente que es político internacional que hay que ponerle mucho peso. Recientemente en la Convención de Conservación de Recursos Vivos de la Antártida, una convención que trata justamente uno de los temas de la pesca, es la pesca ilegal en la Antártida, en el océano Antártico, se identificó a un barco ruso que había pescado ilegalmente krill durante no sé cuánto tiempo, una denuncia con prueba fehaciente, y al barco no se lo colocó en la lista negra, que se le llama, de barcos ilegales, para que justamente los puertos sepan que ese barco tiene antecedentes.
y que no los dejen entrar, ¿no? O que los dejen entrar y le hagan unas inspecciones, y yo soy más de esta política, somos más, el gobierno inclusive también, déjenlos entrar y hagan inspecciones exhaustivas, les cobran unas multas multimillonarias, cosa que si las pueden pagar difícilmente y si no el barco no sale más al mar. Bueno, eso es un caso de cómo todo esto tiene una implicancia política muy grande a nivel internacional. Y otra cosa que no quiero olvidarme de mencionar es el subsidio a los combustibles que tienen estos barcos. Ahora en este momento se está pidiendo para la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio que se prohíba el subsidio a los buques de tercera bandera de flotas internacionales como la China, y claro, eso es una competencia totalmente desleal. Tienen el combustible regalado, el gobierno se lo regala para que salgan a pescar y traigan pescado. Están desesperados en Asia porque, bueno, es un tema de población y de necesidad alimenticia, etcétera, pero hay acá un desperdicio y un descarte tremendo, un destrozo de los ecosistemas que, bueno, hay que pararlo de muchas maneras, ¿verdad? Clarísimo, Rodrigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te deseamos mucho éxito en esta nueva responsabilidad ahí en la Dirección de Ambiente del Departamento de Rocha. Seguimos abiertos, en contacto seguramente. Muchísimas gracias, a la orden, desde el otro lado del mostrador, claro. Ahora y desde otro lugar, ahora tratando de poner en práctica lo que a veces pregonamos desde la sociedad civil, bueno, ahora del otro lado y bueno, con mucho coraje, voy a precisar. Sí, muchas gracias, suerte, estamos mucha a la orden. Suerte. Hasta luego. Bueno, muy bien, interesante poner este tema sobre Digo, también toda la mesa. chatarra que queda en la bahía de barcos, ¿no? Sí, la tenemos, chatarra. Tenemos bastante Bueno, chatarra. es una historia que si querés te la puedo contar. contar, es larga la historia, pero ¿Sí? dos cositas interesantes. Uno, el tema de la bandera es complicado para el tema de las inspecciones. Hablaba recién el señor de las inspecciones. Los barcos de bandera coreana es como si estuviera Corea, ¿no? O sea, adentro del barco es Corea, Claro, o sea, la no bandera tenés representa. injerencia. Es difícil. Y después otra cosa insólita que sucede en nuestro país es que todo lo que son desperfectos mecánicos o que un barco a la deriva, la pesca, por ejemplo, las pescas fronterizas, como hablaban recién, las pescas que vienen de Brasil. ¿Saben lo que hacen los barcos brasileños? Un barco brasileño que queda a la deriva en Brasil, en aguas jurisdiccionales brasileñas, si la Armada hace el auxilio, probablemente se quede con el barco, porque son tantas las multas y recargos y costo del auxilio. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de irse a la deriva a aguas jurisdiccionales uruguayas, los barcos de pesca, porque Uruguay no cobra los rescates. No cobra un peso, la Armada no cobra un peso por los rescates. Entonces, eso hace que pesquemos por ahí. El lugar más seguro. Claro. Pesquemos por ahí, Claro. ¿no? O sea, El ministro de García también había hablado de la falta de infraestructura, ¿no? Para lo que es el hacen seguimiento lo que y- pueden con muy poco. Sí, claro. Bueno, Exacto. por eso lo que decía recién Rodrigo, de mejorar tecnológicamente, porque eso por lo menos hace que uno los detecte. Claro, los dónde están, detectás, pero si después no tenés bueno, naves como para ir hasta el lugar, no, claro. o correrlos, apresarlos o lo Pasa que sea, yo entiendo que llorás mirando la pantalla. claro. que cada uno de los estados se tiene que acercarlo, pero también tiene que haber un compromiso internacional. Sí, total. Hay tanta organización internacional, hay un Mercosur, tenemos un problema con Brasil y no se interactúa desde ese plano. Es complicado que un estado solo pueda.